Buenos días, ¿cómo están? Váyanse preparando igual que yo, sacando todas sus cosas. Y vamos a continuar el día de hoy con nuestra serie Mandato de Dios. Ya pasamos por dos, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer mandato? Sé hombre. El segundo, sé mujer. El tercero, sean una sola carne. Estamos hablando del matrimonio y esta es la segunda parte. Hace 8 días, recapitulando, hablábamos que en el huerto del Edén, ahí está todo el asunto, ¿verdad? Hace 8 días, haciendo un breve resumen, decíamos que tanto el hombre como la mujer tenían el reto de desarrollar carácter. Dios los puso ahí en inocencia, pero ellos tenían que madurar y crecer en obediencia, en justicia, en santidad, y la prueba era no tomar del árbol, ¿sale? Muchos por ahí dicen, no, es que estaban en un estado perfecto de santidad. Bueno, eran inocentes, quiere decir que no había culpabilidad en ellos. Cuando alguien es inocente significa que no ha hecho nada malo, ¿verdad? El que nada debe, nada teme, es inocente. Pero ellos se tenían que ejercitar, todos los días tenían que ejercitar obediencia, ¿sí o no? Porque todos los días el árbol del bien y del mal, el árbol prohibido, ahí estaba. Entonces todos los días ellos tenían que ejercitar su voluntad y crecer en obediencia. No lo hicieron. Entonces ya vimos que al caer, al pecar, ellos no se desarrollaron en esa justicia, no dieron fruto. De hecho, parte de los 5 responsabilidades que son parte de la bendición del hombre, el primero que era fructificar, ¿verdad? ¿Qué otro? El segundo, ¿cuál es? Señorear, no. Multiplicarse. O sea, fructificar no es tener hijos. Fructificar era dar fruto, crecer en su carácter. Multiplicarse era, ahora sí, tener hijos. Lo tercero, llenar la tierra, o sea, que se reprodujeran todavía más, que la bendición fuera extendida a las generaciones de tal manera que la tierra se llenara. ¿Cuál era el objetivo de Dios? Que la tierra se llenara, lo dijimos creo que hace 15 días, de seres humanos que reflejaran la gloria de Dios. Pero si no se empezaba por lo primero, que era dar fruto en el carácter, ejercitarse en obediencia, entonces iba a pasar lo contrario, o sea, lo que sucedió. El ser humano, la primera pareja, llenó la tierra ¿de qué? ¿De criaturas que reflejaban la imagen de Dios? ¿O de criaturas caídas? Desgraciadamente. También hablábamos que si el postrer Adán, que es Cristo hecho hombre, Jesucristo hecho hombre, él mismo fue probado y fue tentado. Él mismo dice que fue probado y tentado en todo. Y a través de eso aprendió sujeción, obediencia, desarrolló carácter. Y yo decía que nos hace pensar que el primer Adán no debía hacer eso también. Y eso es lo que debió haber pasado. Adán y su mujer tener el mismo reto, crecer. También hablamos de cómo iban a reflejar la imagen y la semejanza de Dios sin ser probados. La prueba tenía que estar ahí y la prueba estaba en el árbol de la ciencia del bien y del mal. También hablamos de entonces para qué Dios les dio al ser humano una voluntad y una capacidad de decidir si no la iban a poner en acción. Y hablamos de 2 cosas importantes. Dijimos que el mandamiento pone a prueba nuestras decisiones. Cuando el Señor pone un mandato es para que se pruebe tu decisión, si vas a decidir obedecer o vas a decidir desobedecer. Y dijimos que también los mandatos de Dios revelan la calidad de nuestras decisiones, es decir, se ve qué calidad tienes. No como ser humano, ¿verdad? Como ser humano ya sabemos que todos somos pecadores, esa es nuestra calidad. Pero ahora en Cristo podemos tomar decisiones de buena calidad. Quiere decir, conformadas a su palabra.
de acuerdo a la mente de Cristo, de acuerdo a la naturaleza de Cristo que ya mora en nosotros. También hablábamos que labrar y engendrar son dos acciones. Una para el varón, él labra; otra para la mujer, ella engendra. Y estas dos acciones le corresponden tanto al hombre como a la mujer. Y estas dos acciones, si el hombre y la mujer las realizan correctamente, eso los va a llevar a cumplir el propósito de Dios para sus vidas, que es, ya lo dijimos, fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorearla. También hablábamos acerca de la mentalidad que a veces en las parejas se desarrolla, ¿se acuerdan? La mentalidad de demandar cosas, la mentalidad de exigirle al otro. Y hablábamos de que no podemos desarrollar esa mentalidad, porque exigir y demandar cosas a mi pareja es como vivir un divorcio anticipado. Hablábamos que cuando ya una persona está en ese litigio y en esos pleitos de divorcio, por eso se llaman demandas, porque una pareja le demanda a otro. ¿Sabes? Si tú y yo estamos demandando cosas de nuestra pareja, es como dirigirnos hacia un divorcio. Podría haber un desastre, hay que tener cuidado. ¿Qué deberíamos hacer? Lo contrario. ¿Qué nos corresponde hacer? Cumplir nuestro rol y alentar a mi pareja en vez de reprocharla, exhortarlo en vez de demandarle cosas, alentarlo en vez de exigirle y servirle en vez de pedirle que me sirva a mí. ¿Sale? También hablamos que los compromisos y las relaciones de pacto que tenemos como hombres y mujeres no son un obstáculo para realizarnos. Miren, el matrimonio está tomado como un vínculo. Y hoy vamos a hablar del yugo desigual. Y el matrimonio es un vínculo muy poderoso porque está debajo de un pacto. Dios diseñó el matrimonio como un pacto y ese es un vínculo muy, muy poderoso que el Señor diseñó. Y eso no debería ser un obstáculo. El que haya un vínculo o una unión poderosa no quiere decir que eso es una cadena o un lastre que nos impida avanzar. Hoy la gente mundana piensa que el matrimonio es encadenarte, piensa que es una carga. Y por eso ya la juventud no se quiere casar, no quiere asumir un compromiso y una responsabilidad. Y dicen, es que ya no me voy a poder ir con mis amigos. Entonces quédate soltero, no te cases. Es que ya no voy a poder ir a andar en patineta. Así andaba yo, ¿eh? Entonces, ¿para qué te casaste? Es que qué horrible es traer a alguien que te está diciendo cosas y nomás te está criticando y Es el reto del matrimonio, no te cases. Pero tampoco rebases los límites, quédate soltero y en abstinencia. Ah, no, pastor, eso está muy difícil. Bueno, entonces, ¿quieres ser cristiano o no quieres ser cristiano? De eso se trata. Los compromisos y las relaciones de pacto, en vez de ser un obstáculo, son un detonante para que crezcamos. Es al revés, son un detonante para cumplir los propósitos de Dios. También recapitulando, ya casi acabo el resumen, hablaba yo de que las mujeres a veces no están sujetas al marido y cuando el marido da un paso, la mujer se queda atrás. Yo decía que esa era una razón por la cual la mujer no camina a nuestro lado, porque no está sujeta. Pero hay otra razón por la cual la mujer no se movería a mi lado. ¿Y sabes cuál es esa? Alguna razón por la cual la mujer incluso no te dejaría avanzar. Y la razón, varón, es porque hay veces que tomamos o estamos a punto de tomar decisiones insensatas que deshonran a Dios. Y a veces las mujeres son más sensatas y más prudentes y se dan cuenta con su sentido arácnido, el sexto sentido, de un peligro. Y entonces la mujer, su labor de ayuda idónea es: yo no avanzo y yo no permito que mi marido avance, pero porque va a tomar una mala decisión, yo le ayudo a que tome buenas decisiones. Esa podría ser
Otra razón por la cual la mujer no camina al lado de su varón, pero no porque no se quiera sujetar, sino porque el varón no está sujeto a Cristo. Estamos hechos para caminar juntos, lo estamos aprendiendo, no para caminar con el mundo. Y si nuestra ayuda idónea va a ser una ayuda para que no avancemos hacia el mundo, varón, ¿sabes? Escucha a tu mujer. Es un buen consejo. Si tu mujer sabes que es sabia, es prudente, ama al Señor, teme al Señor, escúchala. Escúchala. Aquí las mujeres sí tienen voz y tienen peso, ya lo aprendimos. ¿Ok? Así es de que vamos a continuar, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12. Hace 8 días, volviendo a escuchar la prédica, cité mal este pasaje, dije Hebreos 12, pero no, era Romanos 12, donde dice lo siguiente, verso 1 al 2, 1 y 2. Así que, hermanos, ¿a quién le está hablando? A hijos de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acompáñame a orar. Padre amado, ponemos este tiempo en tus manos. Que tu palabra nos hable, nos toque y nos siga transformando. Y gracias, Señor, por estas familias que hoy han decidido, Señor, venir a buscarte, venir a conocerte, Señor, venir a crecer, venir a dejarse entrenar, criar, disciplinar por ti. Eres nuestro Padre, Señor, somos tus hijos, y eso nos da el privilegio de ser enseñados por ti y de conocerte más y de entrenarnos para ser como tú, Señor, en medio de esta generación que tanto te necesita. Háblanos y ayúdanos, Señor. Pedimos tu favor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Este pasaje, hermanos, quiero empezar con él porque hace 8 días yo lo citaba y yo decía que tú y yo no podemos adaptarnos al mundo. Tú y yo no podemos tomar la forma del mundo. No estamos llamados ya a eso. Los que no han nacido de nuevo, los que están en el mundo, ellos sí son del mundo y pertenecen al mundo. Pero tú y yo, que hemos sido escogidos y que aquí estamos conociendo al Señor, escúchame, estamos llamados a otra cosa. Dice que lo primero a lo que somos llamados, y lo hace en forma de ruego, está rogando el apóstol Pablo literalmente, dice: preséntate a ti mismo, tu cuerpo, tu vida entera, espíritu, alma y cuerpo, tu corazón, tu mente, todo lo que tú eres, tráelo y preséntalo como un sacrificio. Tú y yo lo hemos oído mucho. ¿A dónde se llevaba el sacrificio? Al tabernáculo o al templo. ¿Qué se le iba a hacer a esa víctima que se le llevaba al sacrificio, a ese animalito? ¿Qué le iba a pasar? Se iba a morir. Y cuando aquí dice sacrificio, uno pensaría: ay, pero es que el Señor, ¿por qué es bien sanguinario? Nos quiere matar a todos. No, quiere matar el cuerpo del pecado. De hecho, el sacrificio en la cruz, Él mismo fue el que destruyó el pecado en la cruz. En su propio cuerpo Él lo sufrió para que tú no lo tuvieras que sufrir. Y gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz, que murió en tu lugar, tú te puedes presentar como un sacrificio, pero no muerto. Te puedes presentar como un sacrificio vivo. ¿Por qué Dios necesita que sus hijos se presenten como un sacrificio vivo? Porque los va a usar. Los va a usar. A Dios aquí en la tierra no le servimos muertos,
le servimos vivos. Pero para vivir hay que morir al pecado. Para vivir para Cristo hay que morir al mundo. Para presentarse ante Dios hay que darle la espalda al mundo. Para correr la carrera puestos los ojos en Jesús, hay que correr en contra de la corriente del mundo. Y no nada más dice en sacrificio vivo, dice en sacrificio santo, porque nadie que no es santo puede agradar a Dios. Nos lo estamos aprendiendo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo nos presentamos ante el Señor? Lo que es vivo y santo a Dios le agrada. ¿Qué es lo opuesto? Muerto en pecado. Ahora, eso no le agrada a Dios. Y tan no le agrada que por eso envió a Jesús a morir. Es el remedio para que tú y yo podamos presentarnos ante Él, como lo cita también Efesios capítulo 1. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Para que pudiéramos estar frente a Él sin pecado. Nadie que es pecador puede estar frente a Dios, nadie. Por eso el nuevo nacimiento es eso, es una regeneración completa. Es una transformación espiritual. Cuando alguien nace de nuevo, ese sí es el mayor milagro que alguien puede experimentar. ¿Cómo es posible que alguien muerto, sumido en sus delitos y pecados, pero escucha, muerto, pueda revivir? Y no revive nada más, o sea, no es el mismo muerto pecador el que revive. Lo que revive es una nueva criatura, creada en justicia y santidad de la verdad, dice la palabra. Un ser con una naturaleza completamente diferente. Eso es nacer de nuevo. No se llama aceptar a Cristo. No me usen ese término, hermanos. No se dice, ya acepté a Cristo. No, tú no aceptas nada. Un muerto no puede aceptar nada. Nadie aquí aceptó a Cristo. Fue Cristo quien nos resucitó. Fue Cristo que así como Él se levantó de los muertos, a ti y a mí nos levantó de los muertos por pura gracia y misericordia. No es obra tuya ni mía. Y por eso termina el verso 1 diciendo, esa es la forma de adorar a Dios de manera consciente. Cuando dice ahí que es vuestro culto racional, un culto es lo que se celebra para adorar a alguien. Racional es usando la razón. La manera en la que tú y yo adoramos y le ofrecemos alabanza a Dios de manera consciente es ofreciéndonos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cómo te estás presentando ante Dios? Esto es la base, hermanos, para el matrimonio. Esto es la base para evitar un yugo desigual. Porque el verso 2 después dice, aquellos que se presentan ante Dios, es por obvio que no se van a conformar al mundo, a este siglo. ¿Qué va a pasar con esos que pusieron sus ojos en Cristo y le dieron la espalda al mundo? Esos van a ser transformados por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Por qué? Porque van a empezar a conocer a Dios, porque van a empezar a escuchar su palabra, van a empezar a ir los domingos, van a ir al discipulado de los miércoles, van a escuchar estudio de varones, los jóvenes van a ir a estudio de jóvenes, van a recibir consejería del pastor, etcétera. Se van a edificar unos a otros y eso los va a hacer conocer la verdad, que es su palabra. Y en su palabra, que es la verdad, está su voluntad. Él expresa su voluntad aquí. Y cuando tú y yo conocemos su voluntad, ¿qué crees que sucede? Somos transformados y nuestra mente se renueva para poder sostener un matrimonio
necesitamos renovar nuestra mente. Necesitamos ser nuevas criaturas. Porque ¿qué crees? Este mundo ya no cree en el matrimonio. Este mundo ya no cree en el amor monogámico. Este mundo ya no cree en la fidelidad de la pareja. Este mundo ya no cree en pobreza y en enfermedad. Ya no. Ahora es tú ve y persigue tu sueño. Haz lo que tú quieras. Sé tú feliz. Persigue tu voluntad. Nunca habla de pareja, porque eso es un lastre y una cadena. Esto podríamos decir es la base. Si tú lees todo lo que sigue, todo el capítulo 12 podría ser una guía perfecta para tu matrimonio. Podría ser una guía perfecta para tu matrimonio. Empezando por el verso 3. No lo voy a leer todo por falta de tiempo, hay mucho que enseñar, pero si tú lees el verso 3 es un pequeño ejemplo. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué está diciendo ahí? El hombre no se puede creer más que la mujer. Y la mujer no puede contraatacar con el feminismo diciendo que no, que ahora ellas son las empoderadas y los hombres son los brutos. Tampoco. Dice que no, cada quien debe tener un concepto de sí, no mayor que el que debe tener, sino el correcto, empezando por ahí. Si tú terminas de leer todo el capítulo 12, puedes sacar una guía para un matrimonio feliz. Háganlo en casa, léanlo, saquen los puntos de ahí. ¿Sale? Lineamientos para el matrimonio. Si nos amoldamos al mundo, ¿sabes qué nos va a suceder? Nos va a pasar como al pueblo de Israel. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel en la época de los jueces? ¿Cuál fue el problema? Lo leímos hace 8 días. Así terminé. Josué, viejo, a punto de morir. ¿Qué hizo Josué? Él fue el general que guió a todo el pueblo a pelear y expulsar a las naciones paganas de la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Todavía quedaba pueblo por expulsar. ¿Y qué había pasado con el pueblo de Israel? Ya estaba en reposo, ya estaba descansando. Y yo dije hace 8 días, los creyentes no podemos reposar. Todo el tiempo tenemos que estar luchando en contra del mundo, sacando, más bien, expulsando lo que está mundano en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras formas de pensar. Como bien lo decía Lalo, las costumbres que tenemos, las charlas que tenemos, los programas que vemos, la música que escuchamos, etcétera, todo lo que sea mundano, no podemos reposar, hay que expulsarlo. Y dice ahí, vamos a Jueces capítulo 21, quiero que veas cuál era la condición del pueblo. Después de que Josué murió, el pueblo se queda sin líder. Jueces capítulo 21, está al principio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué y Jueces. Jueces 21 dice, verso 25. ¿Ya están ahí? Es un versículo muy cortito, pero tan impactante y tan profundo. Quiero que leas conmigo. Dice así, Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿A qué se parece eso? A hoy. Porque hoy en el mundo son muy pocas personas las que tienen a Cristo como su rey. Cristo no los gobierna como rey a la mayoría del mundo. Y como no hay un rey que gobierne y que dicte leyes, estatutos, mandamientos, ordenanzas, decretos,
Cada quien hace lo que le da la gana. Cada quien hace lo que bien le parece. La Nueva Traducción Viviente dice: en esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Uno de los peligros mayores: depositar en el ser humano la capacidad de emitir juicios entre lo bueno y lo malo. Ese es un gran peligro. No estamos hechos como seres humanos por nosotros mismos, no estamos hechos para juzgar. No podemos juzgar por nosotros mismos. Porque el ser humano sin Dios no tiene guía, no tiene un parámetro. Por eso es que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Tergiversamos todo, volteamos todo de cabeza, porque la única fuente de luz y el único parámetro de verdad que nos puede decir qué es bueno y qué es malo es Dios, es el único. Y como no hay rey, podríamos caer en el engaño y en el error de tomar nuestras propias decisiones basadas en nuestro criterio y creer que eso es correcto. Ahora, estamos hablando de ser una sola carne y ya puse toda la base para continuar y empezar a aprender. ¿Qué es? Con esto vamos a la carnita, vamos a lo recio. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo contrario a ser una sola carne? ¿Qué es lo contrario a ser una sola carne? ¿No? ¿No? Bueno, más o menos, pero falta algo ahí, Meche. Divididos, estar separados, no. La Biblia le llama, pon atención en esto, lo contrario a ser una sola carne se llama yugo desigual. Escucha, esto es lo más tremendo. Sigue siendo una unión. Sigue siendo una unión, pero en discordia. Ser una sola carne, ¿sabes qué provoca? ¿Qué es lo que provocó que el ser humano, hombre y mujer, pudieran ser uno? Dios. Ese es el elemento que fusiona al hombre y a la mujer. Dios es el elemento que fusiona dos seres completamente diferentes en uno solo, porque ese es su diseño. Pero el yugo desigual es la unión entre un hombre y una mujer que no están unidos a Dios. Ese es el verdadero problema. El yugo desigual no son dos personas que piensan diferente. Un hombre y una mujer pensando diferente. Eso no es un yugo desigual. El yugo desigual son hombre y mujer que piensan diferente a Dios. Eso es un yugo desigual. Ponme atención con esto, porque a veces hacemos grande el parámetro. Pensamos que con casarnos, jóvenes, ponme atención, joven o jovencita, si tú crees que con casarte con alguien que se dice ser cristiano ya la libraste, no es así. No es así, no es suficiente. Porque hoy es con la mano en la cintura, cualquiera dice ser cristiano. Pregúntate, esa persona, bueno, y no ahorita, si no estás en edad, si ya estás en edad, sí. Pero en algún momento jóvenes que no están en edad van a llegar a ese punto y se van a tener que preguntar, esa persona sobre la cual puse mis ojos, número uno, no es cristiano, va a Vineyard, porque aunque venga a Vineyard no es garantía.
Lo que es garantía ¿es hijo de Dios? ¿Se ve un fruto en ese joven o en esa jovencita? ¿Se ve un fruto de que es hijo de Dios? Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Se ve el fruto, y el fruto se ve. Tú no vas a un manzano y dices: oye, ¿y las manzanas? Y se abre el tronco y te dice: aquí están las manzanas. No, el fruto se ve, no está escondido, el fruto se ve. Número 2, no solo es hijo de Dios, que da fruto, tiene temor de Dios, se conduce con temor de Dios en cada decisión que toma. Número 3, desde que lo conoces, has visto que su vida va en crecimiento, y no de estatura ni de musculatura, mujercitas. No me refiero a la apariencia física, no que va en crecimiento su cuenta bancaria, no, tampoco. Va en crecimiento espiritual, su carácter ha ido cambiando y se parece cada vez más a Cristo. Si bien no es perfecta o perfecto, se parece más a Cristo desde que lo conocí o desde que la conocí. Son puntos importantes para que los apliquen cuando sea el momento de escoger. Son parámetros que están dentro de la voluntad de Dios, y te va a hacer saber que es la voluntad de Dios que te unas con una persona así, con una pareja así. Vivir como lo hacían en la época de los jueces, bajo nuestro propio criterio, hermanos, es vivir sin sujetarnos a la palabra de Dios, lo que desemboca en yugo desigual. ¿Cómo lo sé? El razonamiento es muy simple, podemos usar la lógica. El pueblo de Israel vivió infidelidad a Dios y se unió a otras naciones. ¿Estás de acuerdo? Se mezclaron con ellos. Hombres israelitas fueron a unirse con mujeres de naciones paganas. Y eso trajo las costumbres paganas al pueblo de Israel. Ahora, esa unión se llama yugo desigual, porque se unieron a esas naciones o porque se desunieron o se separaron más bien de Dios. ¿Qué lo convierte en yugo desigual? ¿La unión con el mundo o la separación de Dios? No es la unión con el mundo lo que te separa de Dios, es la separación de Dios lo que te une al mundo. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? No es que como yo fui primero, o sea, yo soy cristiano, amo a Dios, leo su palabra, hago mi devocional, pero híjole, me sigue gustando la música del mundo, tengo deseos de tener un novio o una novia fuera de tiempo, o como adultos, pues no sé, me gustan cosas pecaminosas del mundo todavía, y entonces, no, pero soy hijo de Dios, ¿verdad? Y ese es nuestro luchar a veces, y ese es nuestro pensar. No, pero no puedo porque soy hijo de Dios, y ahí está uno luchando, ¿verdad? Y uno piensa que no es sino hasta que uno va y peca que se separa de Dios. No es así. Uno ya estaba separado de Dios. Por eso fue y cayó. No es al revés. No es que el pecado te separa de Dios. La separación con Dios te une al mundo. Así. ¿Cuál es nuestra labor? No dejar de alimentarnos. No, por ninguna circunstancia, dejar de correr la carrera. En Cristo tienes la seguridad, hermano. Lo leí hace rato, mientras estábamos cantándole al Señor. Nada nos podrá separar de Él. Y eso no lo garantizas tú.
Tú no le puedes garantizar a Dios que no vas a pecar. Tú no le puedes garantizar a Dios que no le vas a ser infiel. Es Él quien nos garantiza que nada nos va a poder separar de sus brazos. De manera que aquel que va y persiste en pecar, ¿qué da a entender entonces? Que tal vez estaba en el conocimiento de Dios, tal vez gustó de la buena palabra de Dios, tal vez incluso percibió, sintió la presencia del Espíritu Santo, pero no llegó al punto crítico de haber nacido de nuevo. Ya lo hemos estudiado mucho. Hebreos habla de esto, habla de la apostasía. Y también tuvimos que alinear esa enseñanza. Dijimos que el apóstata no es el que nació de nuevo, era hijo de Dios y negó la fe y se apartó. Eso no es apostasía. Apostasía es aquella persona que empieza a conocer a Dios, puede incluso aprenderse versículos, recitar Deuteronomio 6, recitar Hebreos 12, alzar sus manos en la alabanza, orar todos los días, pero en realidad no ha nacido de nuevo porque sigue pecando, le sigue gustando, sigue persistiendo en eso. Sí, ha gustado de la buena palabra, como lo dice Hebreos. Se le ha manifestado la luz de Cristo, pero no ha habido un nuevo nacimiento aún. Por eso insisto, tampoco el nuevo nacimiento es una oración, y mucho menos se acepta a Cristo. Es una obra 100% divina, a quien Dios le place, y hemos aprendido de sus atributos. No es una decisión humana la que te salva, porque si no, entonces esto sería una afiliación. Afíliate a la religión cristiana. Ya lo hemos aprendido mucho. En vez de ser afiliación, es una filiación, que Dios te escoge y te convierte en su hijo. Es distinto a tú escoger a Dios para que sea tu padre. No, eso no es el cristianismo. El cristianismo verdadero es la obra de Cristo completa, no nuestra obra, la de Él. Vamos a 2 Corintios 6, donde dice este asunto del yugo desigual. 2 Corintios 6. Me voy a ir un poquito más rápido, hermanos, síganme por favor. Dice así, verso 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué está dando a entender todas estas preguntas? Está diciendo que tú y yo somos justos, porque habla de justicia. Está diciendo que tú y yo somos luz, porque habla de luz. Está hablando de que tú y yo somos de Cristo, somos cristianos. Está hablando de que tú y yo somos creyentes. Y el verso 16 dice: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios? Nos está llamando a ti y a mí el templo de Dios, contrario a la injusticia, las tinieblas, Belial, que es otro nombre para Satanás, o los incrédulos o los ídolos. Nada cuadra con lo otro. Y porque tú y yo le pertenecemos a Cristo, no podemos ir y unirnos a alguien que no le pertenece a Cristo. Porque si yo voy y hago eso, me voy a desligar de Dios. Eso es lo grave, jóvenes, de buscar parejas no cristianas, hijas de Dios, temerosos de Dios, que dan fruto, que se ve crecimiento en ellos. Ese es el problema. No hay una garantía. Pablo incluso dice: ¿qué sabes tú, mujer, si harás cambiar a tu marido ya estando casados?
Lo mismo aplica para los solteros. ¿Qué sabes tú, joven, que si te unes a esa persona, sea hombre o sea mujer, vas a hacer que se convierta a Cristo? ¿Qué garantía hay en eso? No hay ninguna garantía. Sigo leyendo, verso 16, porque ustedes son templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré, y seré para ustedes por Padre, y ustedes me serán, ¿qué? Hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué significa esto? Hay que separarnos del mundo, hay que salir de ahí. Si hacemos eso, estamos dispuestos a eso, claro, es una evidencia de que somos hijos de Dios, dice ahí al final. ¿Qué significa unirse? Si vamos al origen de esta palabra, unirse. Cuando dice el verso 14, no se unan, no os unáis. ¿Qué significa unirse? Mira, si estás con tu esposa, varón, o si están entre hermanos, unan sus manos por un momento. Ok, ¿eso te hace ser uno con esa persona? No. Estar unidos significa que estuvieran fusionados de tal manera que no se pudieran separar, que sus manos se hubieran mimetizado, así que se les hubieran derretido las manos y luego se hubieran secado y se hubieran secado pegadas y ya no se pueden despegar. La palabra unirse ya se pueden soltar, si quieren, si no, dale la mano a tu esposa. No, porque tienen que escribir. Dice, unirse. Esta palabra significa venir a ser, o lo que se llega a ser, convertirse en. Y sabes, cuando dice llegar a ser o convertirse en algo, está implicando y significa un cambio de condición. Por eso es que el hombre tiene que dejar a papá y a mamá y se tiene que convertir en hombre. Su condición de niño cambia y se une a su mujer. Su condición de soltero cambia. Ya no eres uno, tú solito. Ahora eres uno con tu esposa y tu esposa es uno contigo. Cambia, hay un cambio de condición. Hay un cambio de estado o incluso de lugar. ¿Y sabes qué implica la palabra unirse? Implica movimiento o crecimiento. Esto está en la concordancia bíblica, no me lo inventé, búsquenlo. ¿Sabes? También dice ahí que en lo positivo se usa en pasajes donde indica que Dios está actuando en el interior de una persona. Así que unirse, fíjate en qué contexto lo está diciendo en el contexto contrario. Más bien está advirtiendo, no te unas con alguien que no teme a Dios y que no es hijo de Dios, porque eso va a implicar que tu condición cambie. Tú no lo vas a cambiar a él o a ella o él te va a cambiar a ti. Ese es el problema de unirse en yugo desigual. Hay un cambio en la persona cuando se une a una pareja. Espiritualmente, Pablo lo explicaba, incluso qué terrible que él tuviera que usar ese ejemplo. Él dice que no sabes, por eso tienes que cuidar tu cuerpo, tu templo, es el templo del Espíritu Santo, porque que no sabes que si te unes con una ramera, él usó esa palabra, te haces uno con ella. Esto es terrible. Por eso esos pecados sexuales de infidelidad, ya saben a qué me refiero. Jóvenes,
Por eso las relaciones sexuales premaritales antes del matrimonio no son correctas. No es que estén prohibidas, por favor quite esa palabra, no es prohibido, es un cerco de protección para que tú no te vuelvas al mundo, para que tu vida y tu corazón sea preservado y vivas. Sabes, a mí me impacta la Biblia porque ni siquiera habla. Sí habla en pocos pasajes conceptos del aspecto físico, pero ni siquiera lo considera. Cómo nos encanta fijarnos, ¿verdad? En el más guapo y en la más bonita. ¿Eso qué te importa? Si no ama a Dios, deséchalo, deséchala. Lo físico no importa. Antes se daban en casamiento y tenían en alta estima y en tal honor el matrimonio que se casaban sin antes conocerse. No se habían visto físicamente, porque al varón y a la mujer le importaba si iba a estar gordo, calvo, panzón, chimuelo. No les importaba. No era trascendente, porque había una dignidad y entendían el propósito y la hermosura del pacto del matrimonio. Y el mundo ha querido destrozar, y he dicho ha querido porque no lo va a lograr. Porque vamos a levantar una generación santa que aprenda a amar al Señor y aprenda a guardarse y a unirse a personas que aman al Señor. Ese es nuestro anhelo mayor. Amén. ¿Cuántos se unen a eso, papás? Instruyamos a nuestros hijos. Qué hermoso es eso. Entonces, unirse, hermanos jóvenes, tómalo más allá que nada más tomarte de la mano o unirte al tener intimidad. No se refiere a eso. Se refiere al cambio interno de la persona cuando se une a alguien. Busca unirte con alguien que te va a dar para arriba, que te va a hacer crecer en tu interior. Busca a alguien que te impulse a ser más como Cristo. Si esa persona no te está impulsando a ser más como Cristo, deséchala. Así de claro es. Si ya estás casado, no te emociones. Ahí no. Ahí pide consejería y te enseño cómo. ¿Cómo seguir, verdad? Por favor. Segunda de Pedro 1. Vamos a continuar con esta enseñanza. Ya estaban así emocionados. No. Segunda de Pedro 1. Fíjate que este versículo siempre que lo leo, me encanta la forma en la que el apóstol Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo. Lo redacta de una manera tan hermosa y tan distinta a Pablo, pero al mismo tiempo con una congruencia que sabes que fue el Espíritu Santo quien lo inspiró. Verso 3, fíjate cómo dice. El título dice: partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué significa el título? Que tú y yo podemos tomar de Dios. Dios nos da de su naturaleza y podemos tomar de Él también. Verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos,
tanto más procuren hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué cosa? No caeréis jamás. Miren, hay un versículo que mucha gente cita muy mal. Citan este versículo para justificar que pecaron. Dice así: el que crea estar firme, ¿qué cosa? Mire que no caiga. Muchos creen que este versículo significa que todos vamos a caer. Y mira, sí, todos vamos a tropezar y a pecar, pero este versículo no está justificando eso. Al revés. Cuando dice ahí, el que crea estar firme, no lo está diciendo en son de no te creas mucho. No está diciendo eso. ¿Tú te crees mucho? ¿Crees que estás firme? Aguas, No dice eso, no significa eso el versículo. Lo que da a entender es que el que cree estar firme, cerciórese de seguir firme. Por eso dice, mire que no caiga. Y esa palabra mire es en donde debemos de poner toda nuestra atención. ¿Qué es mirar? Es poner cuidado, poner atención para no caer. Y la clave para no caer, aquí está, nos la acaba de dar Pedro. Dice, no caerá jamás. En nuestra naturaleza lo sabemos, seguimos fallando. Y hasta ya adoptamos esa otra frase, ¿verdad? Es por proceso. Sí, pero si por proceso no he avanzado ni tantito, entonces no es proceso, es necedad. Se tiene que ver crecimiento. Y aquí nos lo acaban de decir. Podemos participar de su naturaleza, pero nosotros tenemos que hacer nuestra talacha. ¿Cuál es la talacha? Añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, pon atención. Al dominio propio paciencia, y eso ya lo he explicado. Paciencia significa en realidad persistencia o perseverancia, haciendo lo mismo todo el tiempo, todo lo mismo bueno, ¿verdad? A la paciencia que agregamos piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si esto está en nosotros, si abunda, ahora sí entonces no nos dejarán estar, ¿qué dice? Ociosos. Esa es otra cosa, hay que estar atentos de no estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tú te das cuenta, tú sabes tu condición cuando estás ocioso. El rey David cayó de la peor manera. ¿Por qué? Porque estaba ocioso. Te sabes la historia. Ahora, el yugo desigual es lo opuesto a este versículo. ¿Sabes qué es el yugo desigual? Ya para terminar, vamos con la definición concreta. Yugo desigual también es estar unido. También, pero es estar unido por atadura. Eso sí es una cadena. ¿Sabes cómo lo sé? Si es desigual es yugo, si es igual es unidad. No es lo mismo unidad perfecta en santidad que un yugo en pecado. Porque Pedro no se atrevería a utilizar la palabra yugo para describir un matrimonio. Porque el yugo era aquel artefacto que unía a dos bueyes. Y eso dista mucho de lo que un matrimonio debía ser. Nomás háganme favor, dos bueyes, ¿va? Si con uno y hay que sacarlo de la barranca, imagínate con dos. ¿Va? Y buey en el sentido de animal, que no razona, no me lo tomen a mal. Animales que, aunque tienen mucho potencial y mucha fuerza,
y están hechos para vivir en libertad, tienen que estar atados el uno al otro. ¿Y sabes qué es lo más increíble? ¿Sabes qué es lo que hace que vivan en yugo desigual? Su propia fuerza. Ahí están los dos toros con fuerza queriéndose jalonear el uno al otro. Y por esas dos fuerzas, al estar en un yugo, se cancelan. Es como cuando jalamos la cuerda. Hay dos equipos y los dos están jalando. Y cuando los dos equipos son igual de fuertes, la fuerza se cancela. No avanza nada. Eso es un yugo. ¿Por qué no pasar a los dos equipos al mismo lado? Para que jalen juntos. Y a veces en el matrimonio así estamos, como dos bueyes atados a un yugo, cada quien jalando para su lado, perdiendo y desperdiciando todo el potencial que Dios quiere desarrollar en nosotros. Yugo desigual es estar unido por atadura a alguien diferente a mí, a alguien que piensa diferente a mí. Es asociarse en desacuerdo. ¿Acaso no es eso? ¿Cómo se dice? ¿Una paradoja? ¿Sí estoy en lo correcto? Asociarse en desacuerdo. Uno no se asocia en desacuerdo, pero eso decía la concordancia. Ok, estoy en desacuerdo contigo, quiero ser tu socio. ¿Cómo? Pero pasa, es lo más tremendo. Qué increíble. Lo que se cree, lo que se piensa, lo que se decide, lo que se actúa es totalmente diferente el uno del otro. Todo es diferente, simple y sencillamente porque hay dos naturalezas diferentes. Uno es hijo de Dios y otro no. ¿Ha pasado? Sí. ¿Se sufre? No sabes cuánto. Se sufre mucho. Ni siquiera exploren esa opción. Son dos personas que se unen pero no encajan, no cuadran porque no son del mismo tipo. Su unión no es apta. Se habla de cristianos que se unen a una pareja que tiene diferentes valores, tiene distintas prioridades. Corren en dirección opuesta a la fe y al reino de Dios, pero están juntos. ¿Cómo es eso posible? Se anula todo. Hace 8 días dije yo que el diablo le daba beneficios a sus hijos, ¿verdad? Si es que le podemos llamar beneficios. Y aquí viene el problema. Porque para una persona mundana, con su juicio nublado, claro que son beneficios. Porque el mundo ya puso eso como un beneficio. Es malo, pero le puso etiqueta de bueno. Todo lo que el diablo le ofrece a esas personas les parece bueno. Todo. ¿Por qué? Porque no ven más allá de su nariz. Lo acabamos también de leer en otro versículo. Viven en la oscuridad. Son personas que les gusta la frase, ¿qué tiene de malo? Pues no ven nada malo. Creen que es un beneficio. Y cuando son confrontados con los principios de Dios, ahí es donde les parece chocante, pues atenta en contra de su sistema mundano de creencias. Imagínate estar lidiando con eso todos los días en matrimonio, cuando deberían estar trabajando para hacer crecer y levantar una nueva generación, empezando por ellos mismos. ¿Qué cosas son diferentes en el yugo desigual? La fe, por ejemplo. Porque ya vimos que fe es fidelidad, ¿no? Es lo mismo, es sinónimo. Porque no se cree ni se obedece al mismo Dios. No se le puede ser fiel al mismo Dios. Por eso la fe es diferente. El compromiso es diferente. Porque el matrimonio no se ve como una relación de pacto. Solo se ve como algo para pasar el tiempo con alguien y ser feliz. Y no es eso. Es mucho más que eso. Es un compromiso con responsabilidades de pacto. ¿Qué otra cosa es diferente en el yugo desigual? La responsabilidad es diferente.
Porque se cree que no hay obligación de rendir cuentas. Un hijo de Dios siente la obligación de rendir cuentas. Uno que no es hijo de Dios no siente la obligación de rendir cuentas. Entonces no vive con un alto sentido de responsabilidad. Vive su vida loca. El criterio es diferente porque no se rigen bajo las mismas leyes ni bajo los mismos principios espirituales. Tienen diferente criterio. El rol es diferente porque no se aceptan las asignaciones que Dios le dio a cada uno de acuerdo a su rol. Entonces el hombre siente el derecho de no actuar como hombre, o la mujer siente el derecho de no actuar como mujer en el patrón bíblico. El rol es distinto. Las prioridades también son diferentes porque no se comprende que la máxima del Hijo de Dios es amarlo por sobre todas las cosas, y el mundano es amarse por sobre todas las cosas. ¿Qué de bueno podría salir de un yugo desigual? Si yo estoy unido a Cristo, pregúntate esto, llévate esto en tu corazón el día de hoy. Si tú estás unido a Cristo, ¿cómo te unes a alguien que no está unido a Cristo? ¿Cómo? El problema entonces con el yugo desigual no es que sea uno con mi pareja o que siempre estemos de acuerdo. Porque eso, ¿cómo lo he escuchado? Ay, pero sí, no es hijo de Dios, pastor, pero ¿cómo nos llevamos bien? Si viera, ni peleamos. Y la relación íntima es maravillosa además. Lo he escuchado no una, muchas veces en muchas parejas que han estado en consejería. Muchas. Llevamos muchos años aconsejando. Pero no se vive en lo más importante. ¿Podrías estar en acuerdo con tu esposo estando en yugo desigual? Sí, pero ambos están en desacuerdo con Dios. Ananías y Zafira eran cristianos. Se pusieron de acuerdo, estaban en acuerdo en mentir. ¿Y qué les pasó? El yugo desigual no es con la pareja. Llévate esto en tu corazón. El yugo desigual es con el Señor. Desligarse de Cristo para unirse al mundo a través de una pareja. Ojo con eso. Yo también dije que, con esto termino, dije que no se llega listo al matrimonio. Sí, es verdad. Pero sabes, el matrimonio cristocéntrico, el matrimonio que se centra en Cristo, te va formando. Y aunque no se llega listo, voy a añadir a lo que dije hace 8 días, aunque no se llega listo al matrimonio, al menos hay señales que debemos advertir para saber si me uno o no me uno a esa persona. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de unirse en yugo desigual. Así que una manera de mantenerse espiritualmente puros es no caer en yugo desigual. Ese es tu deseo, mantenerte puro para el Señor. No caigas en yugo desigual. Lo dije, el matrimonio en Cristo es la mejor manera de proteger a las familias, porque es una relación de pacto que requiere compromiso serio, responsable, consciente y profundo. Hay 3 personas involucradas: el hombre y la mujer, y el más importante, Dios. Por eso no lo rebajemos, hermanos, a una realización emocional o la ilusión de casarse. Sé que les da mucha ilusión, mujercitas, casarse, pero no lo rebajes a la ilusión de casarte. No lo rebajes a la ilusión de fantasía que te pintó Disney. No, eso no es el matrimonio, eso no es la relación de pareja. No lo idealices. ¿Es romántico? Sí, pero se acaba así. En la luna de miel se acaba. Se esfuma como humo. Esa ilusión se acaba. Nos han vendido mentiras. No es fueron felices para siempre. Es un proceso de luchas, pruebas, retos, entrenamiento para vivir en justicia y santidad. Ahí va a ser probada tu fe. Ahí va a morir el yo. Ahí va a morir el egoísmo. Ahí vas a dejar el pecado. Ahí tu carne le va a doler. Pero es ahí donde la debilidad también se hará fuerte con la gracia de Dios. Lo has oído en el gimnasio: no pain, no gain. ¿Qué es?
Sin dolor no hay ganancia, no hay resultados. Y ese es el reto que todo hijo de Dios tiene, ser perfeccionado. Tenemos un último versículo y con esto nos despedimos. Santiago 1. Ahora sí, veamos este versículo desde la perspectiva del matrimonio. Santiago 1, verso 2 al 4, dice: hermanos míos de Vineyard, tener por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas con su pareja, con su esposa o con su esposo, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Esto es la definición del matrimonio. Estamos unidos con Cristo, vamos a ser pasados por diversas pruebas, vamos a ser probados por fuego. Asume ese compromiso con tu esposa, varón. Mujercitas, asuman el compromiso con sus maridos. No sé si ya hablaron, les dije, necesitan ir a casa y sentarse y hablar largo y tendido. No sé si ya lo hicieron, háganlo. Si no lo haces, te vas a quedar estancado. Ay, no, pastor, no diga eso. Sí lo digo, porque la desobediencia no da fruto. Obedezcan a su pastor. Y si estás casado, tómate un tiempo para hablar con tu esposa y pongan esto en la mesa. Platiquen, realineen el rumbo. ¿Sale? No lo dejen pasar más, es importantísimo. Próximo domingo parte 3, porque no acabé. Sale mucho más que hablar al respecto. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Ayúdenme, chicos de la alabanza, de una vez a ir pasando, por favor. Cierra tus ojos. Probablemente esto que escuchas, como casi siempre, ¿verdad? El Señor nos lleva a más. Seguramente nos ha caído de peso varias cosas que hemos escuchado. Pero no te desanimes, tenemos la gracia de Dios. Y si tú has estado escuchando su palabra, cierra tus ojos. Si tú has estado escuchando su palabra tiene el poder. Si ustedes han estado escuchando la palabra de Dios, debes saber que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas. ¿Qué significa ese versículo? Esto que estamos escuchando, escúchame, o nos quebranta o provoca que nuestro corazón se endurezca más, o nos quebranta para acercarnos más a Cristo, arrepentirnos y empezar a dar fruto, es decir, empezar a hacer cosas diferentes. O nos endurece más y nos aleja más de Cristo. Siempre el Señor pone delante de nosotros la bendición, la maldición. Pero de algo estoy seguro, su palabra es verdad. Lo hemos comprobado una y otra vez a lo largo de estos años. Lo hemos visto en personas a quienes les servimos y aconsejamos. Lo hemos visto en nuestras propias vidas, en nuestro propio matrimonio, hermano. Y hemos comprobado que su palabra es verdad, no falla. Es verdad
cuando tomamos buenas decisiones y vemos la bendición. Y también es verdad y no miente que cuando tomamos malas decisiones vienen consecuencias, viene juicio, viene maldición. Hace unos meses tuve la oportunidad de hablarle a un grupo de jóvenes. Y les dije en exhortación que decidieran caminar con Cristo, acercarse a Él. Y les puse mi propio ejemplo y el de mi esposa. Y les dije, sabemos a qué huele la muerte. Sabemos lo que es estar sumidos en pecado. Sabemos la destrucción que el diablo provoca en el corazón del ser humano. Lo experimentamos en nuestra propia vida. La mayoría de las personas, cuando expones algo así, no lo comprende porque muchos de ellos no han tocado fondo. La mayoría de las personas no han estado a punto de suicidarse. Pero mi deseo y mi oración, y sé que el de Dios también, es no tener que tocar fondo. No necesitas tocar fondo para entender hoy que su palabra es verdad y se cumple, hermano. Y el deseo más grande de Dios es bendecirte. ¿Cómo lo sé? Envió a su Hijo a morir en la cruz por ti y por mí. Prefirió que su Hijo fuera hecho maldición en lugar tuyo y mío. Prefirió que la maldad, las consecuencias del pecado cayeran sobre Cristo en la cruz, a que cayeran sobre ti y sobre mí. Sé que su palabra puede llegar a ser chocante, y te voy a decir algo, es más que chocante, es cortante y duele porque es nuestro orgullo. No sigas tu vida sin Cristo. No empieces un año más sin Cristo. Ríndete hoy a Él. Cree en Él. Recibe ese regalo de salvación si aún no lo has hecho. Si hoy su palabra te ha alumbrado y hay un deseo de conocerlo más, tal vez lo que has oído hasta hoy no lo has comprendido completamente. Tal vez sientes que es mucha información. Mira, no hay cosa más maravillosa que escuchar esta simple verdad: que tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, y que el Señor envió a su Hijo Jesús a reconciliarnos con Él. Eso es lo más importante que debes entender. Señor, queremos rendirnos a ti. Señor, reconocemos que tu palabra es verdad porque lo hemos vivido y experimentado en nuestras propias vidas. Nuestras propias vidas dieron testimonio
de lo que el pecado produce, Señor. Pero en tu gracia, nuestras propias vidas han dado testimonio de lo que tu palabra, de lo que tu amor, de lo que tu verdad, de lo que tu poder puede hacer. En una vida que se rinde a Él. Señor, alumbra los corazones hoy, alumbra el entendimiento, para que podamos conocerte y rendirnos a ti, Señor, plenamente. Si es tu deseo, hermano, hoy es tiempo de hablarle al Padre Celestial con tus propias palabras. Empieza a hablarle al Padre, que Él escucha tu voz diciéndole. Dile cuánto lo necesitas, cuánto anhelas creer en Él en cada área de tu vida, en esas áreas donde no le has dejado entrar, en esas áreas donde no has expulsado el mundo de tu vida, donde Él no es el rey, esas áreas donde necesitas que Él transforme. Jóvenes también, si hoy es el día y hoy Dios habló a sus corazones, tal vez hoy es el día en el que pueden entregar su vida al Señor, estar dispuestos a renunciar a ustedes mismos. Señor, queremos que nuestro caminar contigo sea genuino, pero eso no lo podemos garantizar nosotros, solo tú, Señor. Mira nuestros corazones, necesitados, hambrientos, incluso tal vez heridos, dolidos, destruidos por el pecado, por el mundo, por el diablo, todavía atados tal vez a nuestra carne o al pecado, las concupiscencias, a nuestras ideas viejas, pasadas, que nos conformaron. Señor, renunciamos a todo eso, renunciamos a quienes éramos. Queremos, Señor, que tu palabra se cumpla en nosotros cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la vida vieja pasó, las experiencias pasadas quedaron atrás, los dolores, los fracasos, las frustraciones, los tropiezos, el dolor, la tristeza o la depresión, la crianza, los traumas, todo lo que vivimos atrás, ahí se queda. Y todas las cosas, dice tu palabra, son hechas nuevas. Señor, eso anhelamos para nuestra vida y nuestras familias. Queremos seguir avanzando y corriendo esta carrera, poniendo nuestros ojos en ti, reconociéndote como el único capaz de hacerlo. No podemos solos, en nuestras fuerzas no podemos, nunca podremos. Por eso venimos a reconocerte a ti, Señor, el alfa, la omega, el principio y el fin, aquel que tiene un nombre sublime, un nombre poderoso, un nombre que es sobre todo nombre, y ante el cual hoy, Señor, nos humillamos porque queremos que seas nuestro Rey. Si es tu deseo, dile: Señor, quiero que seas mi Rey. Gobiérname en cada área de mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mi relación con mis padres, en mi trabajo, en mi sexualidad, en cada área, Señor. Sé tú el Rey, porque quiero amarte, Señor, por sobre todo. Te lo pedimos juntos, Señor, como tu iglesia, en el nombre de Jesús. Ponte de pie, canta conmigo al Señor para terminar esta reunión.